Mi hija me dejó plantada en la acera con 2 maletas y me dijo que me las arreglara sola. Luego se subió a su coche y se marchó. Ni un abrazo, ni un saludo, solo las luces traseras desapareciendo entre el tráfico de Phoenix mientras yo permanecía allí, bajo un calor sofocante, con la chaqueta de mi yerno todavía en la percha, sujetando una funda para ropa porque nadie se había molestado en guardarla. Quiero que se queden pensando en esa imagen un momento, porque yo lo hice. Me quedé pensando en ella durante casi 40 minutos antes de que sucediera algo más. Pero esta historia no termina ahí, ni mucho menos. Me llamo Walter Sorensen. Todo el que me conoce desde hace más de 5 minutos me llama Walt. Tengo 67 años. Trabajé 34 años como ingeniero estructural en una empresa llamada Bartlett & Cole en el centro de Tulsa, Oklahoma, el tipo de trabajo donde tu nombre termina estampado en puentes y aparcamientos en los que nadie piensa 2 veces hasta que un día no se derrumban. Ahora vivo solo en una casa de ladrillo estilo rancho en la avenida Marlove, a 3 manzanas de Eureka Square, en la misma casa donde crié a mi hija, la misma casa donde murió mi esposa Margaret hace 3 años, en abril pasado. Solía creer que si construías algo lo suficientemente sólido, aguantaría. Vigas, edificios, familias. Me equivoqué en al menos una de ellas. Y fue un bordillo de aparcamiento de un aeropuerto en Arizona lo que me enseñó cuál. Lo que pasó después es algo que recordaré el resto de mi vida, y no por la razón que imaginas. Permítanme retroceder un poco. Renaa es mi única hija, tiene 38 años, está casada con un hombre llamado Craig Blake desde hace casi 9 años y vive en una urbanización a las afueras de Scottsdale llamada Desert Ridge Estates, de esas con una puerta de vigilancia que no detiene a nadie y una asociación de propietarios que te multa por usar un tono de voz incorrecto. Craig dirige una empresa llamada Blake Horizon Development, dedicada a proyectos residenciales exclusivos, del tipo de tarjeta de presentación que promete mucho pero no dice casi nada. Mi nieta Belly tiene 15 años y cursa el 2º año de bachillerato en Chaparral High School. Y sin duda alguna, es lo mejor que ha dado esta familia. Ya les contaré por qué es importante. Margaret y yo criamos a Renaa para que fuera independiente. Quizás demasiado independiente. Cuando cumplió 22 años, se mudó a Arizona por un trabajo de marketing y nunca regresó, ni siquiera para las vacaciones algunos años. Y Margaret solía decir que eso estaba bien, que era sano, que los pájaros deben abandonar el nido. Le seguí la corriente porque discutir con Margaret sobre nuestra hija nunca me había salido bien en 28 años de matrimonio. Después de que Margaret falleciera, Renaa llamaba más a menudo, todos los domingos durante el primer año. Luego, cada 2 domingos. Después, se convirtió en un mensaje de texto que decía, pensando en ti, papá, con un emoji de corazón, enviado generalmente alrededor de las 9 de la noche, que es cuando he llegado a comprender que la gente envía mensajes de los que no quiere hablar. Así que cuando Renaa me llamó un martes a finales de agosto y me dijo, papá, quiero que vengas para el fin de semana del día del trabajo. Solo nosotros 2. Bailey ha estado preguntando por ti, casi se me cae el teléfono. Hacía más de un año que no me invitaban a Scottsdale. Reservé el vuelo esa misma noche, con Southwest, de Tulsa a Phoenix Sky Harbor, el viernes por la tarde, a 114C, $287 ida y vuelta. Y recuerdo que estaba haciendo la maleta pensando que esto era obra de Margaret de alguna manera, como si hubiera movido algo de donde quiera que esté ahora. Volé un viernes a finales de agosto. Renaa me recogió en la zona de recogida de equipajes con gafas de sol, lo que ya debería haberme dado una pista. Me abrazó como se abraza a un compañero de trabajo en una fiesta navideña, rápido, teatral, antes de que empiece. Bailey no estaba con ella. Tiene algo, dijo Renaa, lo que resultó no significar absolutamente nada, porque Bailey no tenía nada. Bailey estuvo en casa todo el fin de semana, confundida porque nadie la había llevado al aeropuerto. Los 2 primeros días fueron bien, extraños, pero bien. Craig asó filetes el sábado por la noche y habló durante 40 minutos sobre un proyecto de desarrollo en Cave Creek al que llamó la joya de la corona de su cartera, una frase que usó al menos 3 veces, como si la estuviera ensayando para alguien que no era yo.
Bailey y yo nos sentamos en el patio trasero el domingo por la tarde, y me mostró un proyecto de robótica que había construido para una competencia escolar, un pequeño artilugio con ruedas que podía navegar por un laberinto usando sensores que ella misma había programado. Y sentí que algo se aflojaba en mi pecho por primera vez en meses al verla explicarle a su abuelo el par motor y las relaciones de transmisión, como si realmente quisiera que yo estuviera allí. Quiero que recuerdes esa conversación en el patio, porque es importante más adelante. El domingo por la noche, después de que Bailey se acostara, Renaa y Craig me sentaron en la isla de la cocina con una carpeta de cartulina y 2 copas de vino que no había pedido. Craig fue quien habló la mayor parte del tiempo. Walt, queríamos hablar contigo sobre algo importante mientras estás aquí, dijo, deslizando la carpeta hacia mí como si presentara un informe trimestral de ganancias. Se trata de planificación patrimonial, de proteger la casa en Marlowe, de asegurarnos de que todo esté claro y sencillo en el futuro, sin dolores de cabeza con la sucesión, sin complicaciones. Abrí la carpeta. Dentro había un documento titulado Escritura de renuncia con usufructo vitalicio retenido, mi dirección en Tulsa escrita en la parte superior y 2 líneas en blanco para la firma debajo de la mía, una para Renaa y otra para Craig. Esto nos agrega a la escritura, dijo Renaa demasiado rápido, como cuando la gente ensaya las siguientes 4 frases. Sigues viviendo allí. Nada cambia para ti. Simplemente evitas el proceso sucesorio cuando llegue el momento. Todo el mundo hace esto ahora, papá. Es lo más inteligente. Quiero aclarar algo porque me lo preguntan mucho. No me ofendió el concepto de planificación patrimonial. Tengo 67 años. Sé exactamente cómo se supone que deben darse estas conversaciones, y ya había tenido una 3 años antes con mi propio abogado, un hombre llamado Warren Pike, que tiene una oficina en Riverside Drive en Tulsa, y que redactó un testamento perfectamente válido después de la muerte de Margaret. Lo que me molestó fue la carpeta, la urgencia, el hecho de que este documento aparentemente había estado listo, notariado, con líneas en blanco y todo, esperando un fin de semana en el que yo, por casualidad, era un público cautivo a 3.200 kilómetros de mi abogado. Me gustaría que Warren lo revisara primero, dije. Eso es todo. Solo quiero que lo lea antes de firmar nada. La temperatura en esa cocina bajó unos 9 grados. Papá, es un formulario estándar, dijo Renaa. No necesitas un abogado para revisar un formulario estándar. Entonces no le llevará mucho tiempo, dije. La mandíbula de Craig se tensó levemente. Teníamos la esperanza de resolver esto antes de que te fueras mañana. Hay un problema con el plazo de la escritura por nuestra parte, con los plazos de financiación. Es complicado, pero realmente tiene que hacerse pronto. Plazos de financiación. Guardé esa frase en mi memoria sin saber aún lo importante que llegaría a ser. No firmé nada esa noche. Les dije que los quería. Les dije que le pediría a Warren que lo revisara el lunes. Y fui a la habitación de invitados y me quedé despierto hasta casi las 2 de la mañana escuchando el murmullo de una discusión que ocurría en la habitación de al lado, una discusión que no debía oír, pero que oí de todos modos, como cuando en las casas el sonido se propaga y todos creen que los demás duermen. No podía distinguir las palabras, solo el tono. Y el tono, después de 34 años leyendo planos para detectar puntos débiles en la estructura, es algo que he aprendido a detectar muy bien. Todavía no lo sabía, pero esa carpeta en la isla de la cocina estaba a punto de ser lo menos sorprendente que me pasaría ese fin de semana. El lunes por la mañana, Renaa estaba diferente. Fría de una manera que no era grosera, exactamente, sino eficiente, como si yo me hubiera convertido en un elemento más de una lista de verificación en lugar de su padre. Me dijo que mi vuelo se había adelantado 2 horas debido a un cambio de horario por parte de Southwest, lo cual luego supe que no era cierto. Mi vuelo nunca cambió en absoluto. Salió puntualmente a las 3:40, como estaba reservado originalmente. Pero yo aún no lo sabía. Solo sabía que había dicho que teníamos que salir de casa a las 11 en lugar de a la 1. Y me apresuré a volver a empacar. Y Bailey bajó las escaleras con su uniforme escolar con cara de confusión, diciendo, «Espera, ¿el abuelo ya se va?» Pensé que íbamos a hacer la actividad de robótica otra vez.
Y nadie le respondió. El viaje a Sky Harbor duró 18 minutos. Renano encendió la radio. Le pregunté por el calendario de fútbol de otoño de Bailey y solo obtuve respuestas monosilábicas. Cuando llegamos a la acera de salidas de la Terminal 4, puso el coche en punto muerto, abrió el maletero desde el asiento del conductor sin bajarse y dijo, «Vale, esta eres tú». Me bajé. Saqué mi maleta del maletero. Busqué la funda con el blazer de Craig, que de alguna manera había acabado mezclado con mis cosas. La levanté y dije, «Este es de Craig, ¿verdad?». Y fue entonces cuando lo dijo, con la ventanilla todavía bajada, las gafas de sol puestas y el motor aún en marcha. «Averigua, papá. Tengo muchas cosas que hacer ahora mismo». Y arrancó desde la acera hacia 3 carriles de tráfico de salidas, dejándome allí plantado con el blazer de un desconocido y 2 maletas a las 11:20 de la mañana con un vuelo que no salía hasta dentro de 4 horas y media. Me quedé allí un buen rato, como cuando te golpea algo inesperado, revisándote para ver si te has hecho daño antes de entender lo que pasó. Los maleteros se movían a mi alrededor. Una familia de 5 personas pasó arrastrando maletas iguales. En algún lugar sonó la bocina de un coche 2 veces, corta e irritada. Llamé al móvil de Rená. Sonó 4 veces y saltó el contestador. Le envié un mensaje, «Olvidaste la chaqueta de Craig, me la dejaste». No hubo respuesta. Me senté en un banco de cemento fuera de la terminal, a la sombra de un alero, con el sudor ya empapando el cuello de mi camisa. E hice algo que no había hecho en 3 años. Pensé en llamar a Margaret por pura costumbre antes de recordar que no podía. Fue entonces cuando una voz pronunció mi nombre. Walt. Walt Sorensen. Levanté la vista esperando a un desconocido, como cuando alguien dice tu nombre en un lugar donde no conoces a nadie. Un hombre de unos 40 y tantos años se acercaba a mí desde las puertas de la terminal, arrastrando una maleta de mano negra, con una chaqueta deportiva que le quedaba como si hubiera costado más que la primera cuota de mi coche. Tenía ese tipo de rostro que tardas un segundo en ubicar porque lo recuerdas 20 años más joven. «Soy Marcus», dijo, deteniéndose frente a mí. «Marcus Whitfield. Me contrataste en 1998. Mi primer trabajo de verdad. Mesa de dibujo número 3, tercer piso, Bartlett & Co. Y ahí estaba. Marcus Whitfield, de 22 años la última vez que lo conocí bien, un chico con un título técnico de un colegio comunitario y más talento que confianza, sentado en la mesa de dibujo más cercana a la ventana porque lo había puesto allí a propósito para que la luz fuera buena y no tuviera excusa para hacer un trabajo de líneas descuidado. Pasé 2 años enseñándole a ese chico todo lo que sabía sobre cálculos de carga y diagramas de momentos. Dejó la empresa en 2004 para irse a trabajar a Phoenix. Recuerdo haber sentido orgullo y un poco de tristeza al verlo marcharse, como se siente al ver irse a un chico que no has criado. «Marcus», dije. Sentí algo en el pecho que solo puedo describir como alivio mezclado con incredulidad. «Dios mío, mírate. ¿Qué haces aquí sentado con este calor?», dijo. Y entonces me miró de verdad, miró fijamente las maletas, la funda para ropa que claramente no era mía, lo que fuera que se notaba en mi rostro y que yo creía estar ocultando. Su expresión cambió. «Walt, ¿qué está pasando?». Aún no lo sabía, pero los siguientes 90 minutos iban a cambiar por completo el rumbo del resto de mi vida. Le conté la versión corta sentada allí en ese banco, porque no tenía energía para adornarla. Mi hija me dejó 4 horas y media antes y se fue antes de que pudiera siquiera sacar bien mi bolso. Él escuchó sin interrumpir, como solía escuchar cuando le explicaba los cálculos de esfuerzo cortante en esa mesa de dibujo hace 25 años, paciente, absorto, asintiendo de vez en cuando. «Eso no está bien, Walt», dijo finalmente. «No me importa lo que le pase. Eso no está bien. Tiene muchos problemas», dije. Porque, al parecer, después de 67 años, todavía no sé cómo dejar de defender a mi propia hija, incluso ante un hombre que solía traerme café todas las mañanas a las 7:15. Marcus no discutió conmigo en voz alta.
Simplemente me miró un segundo de una manera que me indicó que no creía ni una palabra de lo que decía. Y entonces dijo, vamos. Tengo 3 horas antes de mi vuelo a Denver. Hay un restaurante después del control de seguridad con sillas de verdad y aire acondicionado, y te vas a sentar en una y me vas a contar qué está pasando. Y entonces te voy a contar por qué llevo 2 meses intentando localizarte. Esa última parte me dejó helado. ¿Localizarme? 2 meses, repitió. Vamos. Pasamos el control de seguridad juntos. Márquez habló con un supervisor de la TSA que, al parecer, conocía de algún programa de viajero frecuente para agilizar el trámite. Nos sentamos en un pequeño bar-restaurante cerca de la puerta B14 con 2 cafés y un plato de patatas fritas que ninguno de los dos quería realmente, pero ambos necesitábamos algo que hacer con las manos. Fue entonces cuando Marcus Whitfield me contó algo que cambió por completo el rumbo del fin de semana, llevándolo a una dirección totalmente distinta a la que esperaba. Ahora dirijo una empresa de ingeniería estructural, dijo. Whitfield Structural Group, con sede aquí mismo en Phoenix, una oficina satélite en Denver y 91 empleados. Nos dedicamos a la rehabilitación de rascacielos, trabajos sísmicos y consultoría de puentes. La construí desde cero, empezando en 2011. No tenía ni idea, dije. Y lo decía en serio. Y algo en decirlo en voz alta me hizo sentir insignificante de una manera que no me gustó. Walt, me basé en tu formación, dijo. Cada método de cálculo que enseño a mis ingenieros jóvenes, lo aprendí de ti en esa mesa de dibujo. Cada vez que detecto un error en una trayectoria de carga antes de que se convierta en un problema, es tu voz la que resuena en mi cabeza, no un libro de texto. He contado esa historia en entrevistas. La he contado en conferencias. Hizo una pausa. Hace 2 meses, me invitaron a hablar en el Simposio Nacional de Ingenieros Estructurales en Chicago este noviembre. Y me pidieron que nombrara a alguien que hubiera influido en mi carrera para un reconocimiento a la trayectoria profesional que realizan junto con el evento. Les di tu nombre. Un investigador ha estado intentando localizar tu información de contacto actual durante 2 meses porque Bartlett & Cole ya no existe. Fue absorbida por una empresa regional en 2015 y nadie tenía una dirección de reenvío para ti. Me quedé sentada con una taza de café tibio a medio camino de la boca y me quedé callada un buen rato, porque sinceramente no sabía qué decir. Me estás diciendo, dije lentamente, que mientras yo estaba sentada en un banco fuera de la zona de recogida de equipajes, preguntándome si mi hija alguna vez contestaría el teléfono, tú estabas sentado en un avión a punto de pasar justo a mi lado, y de alguna manera acabamos en la misma terminal el mismo día. Te digo que Margaret habría llamado a eso algo, dijo Márquez en voz baja. Y me di cuenta de que recordaba su nombre, la recordaba, de una fiesta de Navidad de la empresa de hacía más de 20 años. Y sentí un nudo en la garganta, tanto que tuve que bajar la mirada a las patatas fritas un segundo antes de poder hablar de nuevo. Hablamos durante casi 2 horas después de eso. Me habló del simposio, del reconocimiento, de que quería que estuviera allí en noviembre como su invitado de honor, independientemente de si yo aceptaba algo más o no. También me dijo con más detenimiento que hacía trabajos ocasionales de consultoría forense, testimonio pericial en casos de fallas estructurales y litigios de construcción. Y en algún momento de esa conversación, me preguntó, casi de pasada, qué era exactamente lo que me había traído a Scottsdale en primer lugar. Así que le hablé de la carpeta, la escritura de renuncia, las líneas de firma en blanco, la frase sobre el momento de la financiación que Craig había dejado escapar. Marcus se quedó callado de una manera que me puso nervioso. Walt, dijo con cuidado, Lake Horizon Development, ¿ese es el proyecto de Cave Creek? Una comunidad llamada Sonoran Destor Ranch, de unos 40 lotes, cuya construcción comenzó la primavera pasada. Sentí algo desagradable en el estómago. Así lo llamaba Craig, la joya de la corona. ¿Cómo lo sabes? Porque 2 de mis antiguos clientes son inversores en ese proyecto, dijo Márquez. Hace 3 semanas recibí una llamada preguntándome si mi empresa podría realizar una revisión estructural independiente sobre algunos problemas de nivelación y drenaje, debido a una demanda en curso.
Los inversores alegan tergiversación en los informes de ingeniería y que se omitieron pruebas de compactación del suelo para ahorrar dinero y cumplir con los plazos. Rechacé el trabajo porque me pareció un conflicto de intereses, una superposición con otro cliente. Pero Walt, esa demanda es real. Está en curso. Y exige una indemnización superior a los $4 millones. Me senté en ese bar del aeropuerto y sentí que algo se movía bajo mis pies, como cuando te das cuenta de que una viga en la que confiabas tiene una grieta diminuta que no habías notado. $4 millones. El momento de la financiación. Una escritura de cesión de derechos lista con líneas para firmas en blanco, redactada justo el fin de semana que casualmente estaba de visita, con tanta urgencia que, al parecer, mi vuelo de regreso tuvo que adelantarse 2 horas sin ninguna razón aparente. Si acabas de unirte, bienvenido a las dulces historias de venganza familiar. Sírvete un café, ponte cómodo, porque esta aún tiene mucho que ofrecer. Y si este tipo de historias te enganchan, hazme un favor y suscríbete antes de que continuemos, porque querrás ver cómo termina. Volé a casa esa tarde con la tarjeta de presentación de Marcus en el bolsillo de mi camisa y un nudo en el estómago que no se me quitó en todo el vuelo. Todavía tenía la chaqueta de Craig. La colgué en el armario del pasillo al llegar a casa, aún en la percha. Y la miré un buen rato antes de coger el teléfono y llamar a mi amigo de toda la vida, un hombre llamado Hank Dow. Hank y yo nos conocemos desde 1979, cuando ambos teníamos 26 años y trabajábamos en nuestros primeros empleos de verdad, él en la gestión de la construcción y yo recién salido de la Facultad de Ingeniería. Ahora vive a 2 calles de mi casa, es un contratista general jubilado, casado desde hace 41 años con Carol, que hace una tarta de nueces que, sinceramente, debería ser ilegal. Hank es de esos hombres que te dicen la verdad aunque preferirías que no lo hiciera. Y esa noche, sentado en el porche con 2 cervezas que ninguno de los dos habíamos terminado, necesitaba precisamente eso. Walt, dijo Hank después de que le contara todo, la carpeta, el aeropuerto, Marcus, la demanda, ¿sabes lo que implica firmar ese documento, verdad? ¿De verdad lo sabes? Dímelo de todas formas, dije. Quiero oírte decirlo. Pone el nombre de Craig en tu casa, dijo Hank. Copropiedad, según entiendo, lo que significa que si la demanda va como parece que va a ir, y la sentencia recae sobre Craig personalmente, sus acreedores pueden reclamar cualquier bien a su nombre, incluyendo una casa en Tulsa, Oklahoma, por la que nunca ha pagado un centavo de impuesto predial en su vida. Habrían usado mi casa como escudo, dije lentamente, con un sabor extraño en la boca. O como garantía, o ambas cosas, dijo Hank. El momento oportuno para la financiación. Ahí está el tema del momento oportuno. ¿Necesita capital para cubrir un riesgo legal, o necesita tu nombre y tu crédito para asegurar algo antes de que la demanda bloquee sus propios bienes? De cualquier manera, Walt, esa carpeta no se trataba de evitar la sucesión testamentaria. Esa carpeta se trataba de mantener a flote la empresa de desarrollo de Craig Blake durante otros 6 meses. Y tu hija te ayudó a conseguirla. Esa noche no dormí mucho. No dejaba de pensar en Belly, en aquel patio, explicándome las relaciones de torsión con una linterna entre los dientes para poder ver su propio circuito en la oscuridad, y en cómo nadie en aquella casa, excepto ella, me había hecho una sola pregunta sincera en todo el fin de semana que no tuviera que ver con otra cosa. A la mañana siguiente llamé a Warren Pack. Su oficina está en Riverside Drive, 3er piso, con vista al río si te colocas en el ángulo correcto en la sala de conferencias. Y él ha manejado mis asuntos legales desde 1991. Conduje hasta allí con la carpeta aún en mi equipaje de mano y la dejé sobre su escritorio. Warren la leyó 2 veces. Luego se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y me miró como un hombre te mira cuando está a punto de decir algo que preferiría no decir. Walt, este no es un simple documento de planificación patrimonial, dijo. Esta es una escritura de renuncia que convierte la propiedad individual en copropiedad con derecho de supervivencia. En el momento en que la firme, Renee y Craig se convierten en copropietarios legales de esa casa con efecto inmediato, no después de su fallecimiento. Su usufructo vitalicio le permite seguir viviendo allí,
Claro, pero no protege la propiedad de reclamaciones en nombre de ninguno de ellos. Si Craig obtiene una sentencia en su contra, y entiendo por lo que me dice que podría haber un acreedor puede, sin duda, imponer un gravamen sobre su participación en la propiedad de esta casa. Entonces, le habría entregado mi casa a su demanda, dije. Le habrías entregado la mitad de tu casa a su demanda, dijo Warren. Y una vez que el nombre de Renat también aparezca en esa escritura, en un divorcio, en una bancarrota, en cualquier procedimiento legal que involucre a cualquiera de ellos, esta casa deja de ser completamente tuya para protegerla. Voy a serte sincero, Walt. En 15 años dedicándome a esto, no veo documentos como este aparecer por casualidad. Alguien que sabe exactamente lo que hace lo redactó para que pareciera sencillo. Me quedé sentado en esa sala de conferencias durante un buen rato después de que Warren terminara de hablar, mirando el río Arkansas que fluía lento y marrón frente a la ventana, pensando en Margaret, pensando en cuántas veces a lo largo de los años solía decir, Renat tiene buen instinto, Walt. Déjala en paz. Y preguntándome cuándo exactamente ese buen instinto había sido reemplazado por el de otra persona. No llamé a Renat ese día. Tampoco la llamé al día siguiente. Dejé pasar 3 días enteros en silencio. Y quiero contarles algo sobre el silencio, porque mucha gente me pregunta sobre esto. El silencio no es la nada. El silencio es una decisión. Cada hora que no la llamé fue una hora que pasé con Warren, con Hank y, finalmente, con una contadora privada llamada Pryaner, a quien Warren me recomendó, analizando con detalle cómo afectaba mi situación financiera a la vida de Renat y Craig. Porque resultó que había algo más que la escritura. Llevaba 3 años pagando la matrícula de la escuela privada de Valley en un lugar llamado Valley Prep Academy, $4,000 por semestre, mediante transferencia bancaria directa a la escuela, algo que me ofrecía hacer con gusto y de lo que nunca me arrepentí, porque era por Valley, no por ellos. 2 años antes, había avalado el préstamo para el coche de Renat y Craig, un Range Rover, cuando el historial crediticio de la empresa de Craig no era lo suficientemente sólido como para obtener un préstamo, un detalle que había olvidado por completo hasta que Priya revisó mi informe de crédito. Y ahí estaba, mi nombre, mi número de la seguridad social, respaldando un coche en el que nunca me había subido. Y, enterrado entre 3 años de extractos bancarios, encontré algo que no había registrado conscientemente, una transferencia recurrente de $600 al mes a una cuenta simplemente llamada cuenta corriente de Renat. Empecé a enviar dinero después de la muerte de Margaret porque Renat me había llamado llorando una noche contándome lo difícil que era la situación económica. Y desde entonces, la transferencia había continuado silenciosamente cada mes, de forma automática, como cuando el duelo te vuelve generoso sin hacer muchas preguntas. Casi $9,000 al año saliendo de mis cuentas para ir a las suyas, además de la matrícula universitaria y el préstamo del coche. Y al final de esa visita, el agradecimiento que recibí por más de 30 años de ser su pilar financiero fue un bordillo, 2 maletas y 4 palabras a través de la ventanilla abierta de un coche. Llamé a Marcus al 4.º día, no por la escritura, sino por el simposio de noviembre. Le dije que sí, que iría, que sería un honor. Y en algún momento de la conversación, mencioné, casi de pasada, todo lo que Warren y Priya habían descubierto. Marcus volvió a guardar silencio con esa misma cautela. Walt, dijo, conozco a un par de abogados litigantes que representan a los inversores en la demanda de Cave Creek, no íntimamente, pero sí profesionalmente. Si quieres, simplemente como amigo, podría presentártelos, y podrías entender exactamente qué tipo de responsabilidad corre Craig antes de que decidas nada sobre esa casa. Le dije que sí. Lo que recibí 10 días después, a través de una llamada telefónica muy cuidadosa y con un tono muy legal, de una mujer con la que el abogado de los inversionistas me había puesto en contacto, fue peor de lo que esperaba. La demanda alegaba que Black Horizon Development había presentado informes falsificados de compactación del suelo para agilizar la obtención de permisos del condado para el proyecto Sonoran Desert Ranch, más allá de lo que permitían las condiciones reales del terreno, reduciendo así los costos de las obras de remediación, que deberían haber costado cerca de $600,000. Ya habían aparecido grietas en 2 cimientos terminados.
Los inversionistas reclamaban daños y perjuicios, y, por separado, el condado estaba llevando a cabo su propia investigación, que podría derivar en una denuncia penal si se demostraba la falsificación intencionada. Craig no solo se enfrentaba a una sentencia civil, sino también a la posibilidad de cargos por fraude. Y necesitaba mi casa o mi crédito, o ambos, en las próximas semanas para mantener todo a flote el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo extrajudicial o capear el temporal. Me quedé con todo eso durante 2 días más, y luego llamé a Rená. Contestó al segundo timbrazo, lo que me sorprendió, y su voz tenía ese mismo brillo frágil que la gente usa cuando cree que ya sabe cómo va a ir una conversación y se está preparando para ello. Papá, oye, he querido llamarte. Las cosas han estado muy locas. Rená, dije, y mantuve la voz firme, como solía hacerlo en una sala de juntas explicando a un cliente por qué un cambio de diseño les iba a costar más dinero. Necesito que me escuches, y necesito que no hables por 1 minuto. ¿Puedes hacerlo? Hubo una pausa. De acuerdo. Le pedí a Warren que revisara la escritura, dije. Sé lo que realmente hace. Sé que pone el nombre de Craig en mi casa, no solo el tuyo. Sé de la demanda de Cave Creek. Sé de las acusaciones de compactación del suelo. Sé más o menos a qué tipo de exposición se enfrenta Craig. Y sé que ese documento se redactó para que se tramitara lo suficientemente rápido como para que se hubiera notariado y registrado antes de que esa demanda afectara a cualquier otra cosa que posea. El silencio al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que comprobara si la llamada se había cortado. Papá, no es lo que piensas. No he terminado, dije, todavía tranquila, todavía serena. Volé 2000 millas para veros a ti y a Belle un fin de semana largo. Me dejaron en la acera de salidas 4 horas y media antes de mi vuelo con el blazer de tu marido y me dijeron que me las arreglara. Esa es la parte con la que quiero que te sientes, Rená. No la escritura. La acera. Oí que su respiración cambiaba al otro lado de la línea, algo se le atascaba. Te amo, dije, y lo decía en serio, como lo había dicho todos los días desde que ella tenía 4 años y se quedaba dormida apoyada en mi hombro en una mecedora que Margaret y yo compramos de segunda mano en una venta benéfica de la iglesia en la avenida Peoria. Nunca he dejado de amarte. Pero el amor no es lo mismo que ser útil, Rená. Y creo que en algún momento de los últimos años, eso es lo único que he sido para ti y para Craig, útil. Eso no es justo, dijo, con la voz quebrándose. Entonces dime que no es verdad, dije. Dime la matrícula escolar, el préstamo del coche, los $600 mensuales que te he estado enviando desde que murió tu madre y la escritura de cesión de derechos que coincidió con una demanda de la que no creías que me enteraría. Dime que nada de eso suma nada. Te creeré si puedes decirlo y sentirlo de verdad. No lo dijo. Ella simplemente lloraba en silencio al otro lado de una línea telefónica que se extendía desde Tulsa hasta Scottsdale. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que el silencio se asentara en lugar de apresurarme a llenarlo por ella. Esto es lo que va a pasar, dije finalmente. No voy a firmar esa escritura, no ahora, y nunca más seré la red de seguridad para el negocio de Craig. Voy a cancelar la transferencia automática a partir de esta semana. Me voy a quitar del préstamo del Range Rover, lo que significa que tú y Craig van a tener que refinanciarlo a su nombre únicamente dentro del plazo que les dé el prestamista, o venderlo. La matrícula de Belly, quiero ser muy claro sobre esto, no va a desaparecer. Eso nunca fue para ti y Craig. Eso fue para ella, y se queda exactamente como está, porque esa chica nunca me ha pedido nada más que mi tiempo. Nos estás castigando, dijo Rená. Y algo en su voz había cambiado de llanto a algo más duro, más a la defensiva, más como la versión de ella que me había dicho que lo averiguara con las ventanas ya subidas. No, dije. Me rindo. Hay una diferencia. Pasé 3 días esperando a que me llamaras para darte explicaciones antes de que supieras que ya tenía las respuestas. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente pasó este fin de semana. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me senté en el porche trasero durante un buen rato, en la oscuridad, escuchando el canto de las cigarras en los árboles de la avenida Marlowe.
Y sentí algo que no esperaba sentir, ni triunfo, ni ira, en realidad, ya no. Solo una extraña y tranquila claridad, como la que se siente cuando un informe estructural confirma por fin lo que ya sospechabas que fallaba en un edificio, y puedes dejar de fingir que la grieta en los cimientos es solo un detalle estético. 2 semanas después, mi abogado Warren redactó un testamento modificado. La casa en Marlowe Avenue, junto con la mayor parte de mis cuentas de jubilación, ahora se encuentra en un fideicomiso irrevocable con una beneficiaria designada, Belle Renee Blake, que se administrará hasta que cumpla 25 años, con la financiación completa de su educación independientemente de lo que suceda en la vida de sus padres. Renee también figura en el testamento, aunque sea una suma modesta, un gesto más que una herencia, porque no pude excluir por completo a mi propia hija, sin importar lo que hubiera hecho. El nombre de Craig no aparece en ningún lugar del testamento. También llamé a Belle directamente a su celular, algo que, sinceramente, nunca había hecho antes porque siempre me parecía que tenía que pasar por alto a sus padres. Le dije que quería seguir con lo de la robótica, como ella lo llamaba, cuando quisiera, videollamadas, visitas, lo que fuera, y que nada de lo que hubiera pasado entre su mamá y su papá había cambiado en absoluto lo que sentía por ella. Se quedó callada un segundo. Y luego dijo, abuelo, mamá ha estado rara como un mes. No sabía por qué. Me alegra que no estés enojado conmigo. Le dije que jamás podría estar enojado con ella, y lo decía en serio. Esa es la parte de esta historia que necesito que entiendas, porque es la parte que realmente importa más que la demanda, la escritura o todo lo demás. Ahora es Belle quien me llama todos los domingos, no porque nadie se lo pida, sino porque quiere hablar de sus deberes de física, enseñarme un nuevo proyecto de programación o quejarse de un profesor que no explica bien el torque, en sus propias palabras. Es la más leal de la familia. Siempre lo ha sido. Simplemente no le había prestado suficiente atención para darme cuenta hasta que un bordillo en Phoenix me obligó a hacerlo. Llegó noviembre y volé de regreso a Phoenix, esta vez por mi cuenta, alojándome en un hotel cerca del centro de convenciones en lugar de una habitación de huéspedes en la que ya no confiaba. El Simposio Nacional de Ingenieros Estructurales llenó un salón de baile con casi 600 personas, ingenieros de todos los rincones del país. Y en la segunda noche, Marcus Whitfield se paró en un podio bajo las luces del escenario y le contó a una sala llena de desconocidos sobre una mesa de dibujo junto a una ventana en el centro de Tulsa en 1998, sobre un jefe que jamás toleró el trabajo mal hecho, sobre cómo todo lo que había construido en 20 años se remontaba a 2 años de instrucción paciente de un hombre al que se enorgullecía de llamar su mentor. Entonces pronunció mi nombre. Y subí a ese escenario frente a 600 personas que nunca había visto, y Marcus Whitfield, de 44 años, fundador de una empresa con 91 empleados, me estrechó la mano como si yo fuera la persona más importante de todo el edificio. Después, durante la cena, me ofreció algo que no esperaba, un puesto fijo como consultor senior en los proyectos más complejos de Whitfield Structural Group, a tiempo parcial, con mi propio horario, trabajando desde Tulsa la mayoría de los meses y viajando el resto. No por caridad, lo dejó muy claro, casi con severidad, como yo solía hacer con él en la mesa de dibujo. Necesito tu atención, Walt, me dijo. Tengo ingenieros jóvenes muy brillantes, pero nadie en esta empresa ha detectado un problema mínimo en la trayectoria de carga como tú solías hacerlo. Quiero recuperar esa precisión. Le dije que sí antes de que terminara la frase. Todavía recibo noticias de Renee de vez en cuando, una tarjeta de Navidad del año pasado, una llamada de cumpleaños esta primavera que duró 11 minutos y me pareció más sincera que cualquier cosa que me hubiera dicho en los 2 años anteriores. La demanda de Craig se resolvió extrajudicialmente en enero por una cantidad que, según me han dicho, casi acabó con la empresa, y Blake Horizon Development se disolvió discretamente alrededor de marzo. Desconozco los detalles de cómo se las arreglan ahora, y me he resignado a no saberlo, porque ya no me corresponde mantenerla a flote. Construí suficientes casas que se sostenían por sí solas durante mi carrera como para entender la diferencia entre una base sólida y un favor. Hank sigue viniendo casi todos los viernes por la noche con 2 cervezas y el pastel de nueces de Carol, y nos sentamos en el mismo porche trasero a hablar de cosas sin importancia, que después de todo,
Ahora parecen ser lo más importante. Márquez y yo hablamos casi todas las semanas sobre conexiones de acero y refuerzos sísmicos, y a veces sobre cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Y todos los domingos por la noche a las 7 suena mi teléfono, y es Bailey, normalmente con algún problema de matemáticas o con una historia sobre su equipo de robótica. Y me siento en mi cocina en la avenida Marlove y escucho cada palabra. Porque por fin entiendo algo que me costó 67 años y un bordillo muy caliente en Phoenix enseñarme. El amor que solo aparece cuando necesita algo de ti nunca fue amor de verdad. Era una transacción disfrazada de amor. Y usé esa ropa durante mucho tiempo sin darme cuenta de que no me quedaba bien. Pero las personas que aparecen sin motivo alguno, que te explican las relaciones de transmisión a la luz de una linterna, que llaman porque quieren, no porque necesiten que les firmes algo, esas son las que te dan fuerzas para construir tu vida. Esas son las que valen la pena. A veces pienso en aquella tarde en Sky Harbor, allí de pie, sosteniendo la chaqueta de un desconocido, sudando a mares, creyendo sinceramente durante unos 40 minutos que me había quedado sin nada. Pero no me había quedado sin nada. Me habían dejado justo donde tenía que estar, en el momento preciso, esperando a que alguien que recordara mi nombre se acercara y me recordara lo que se siente al importarle a alguien por las razones correctas. A veces, el peor momento de tu vida es simplemente el universo despejando el camino para que alguien mejor pueda llegar. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias de verdad. Si esta historia te ha conmovido, hazme un favor y dale a me gusta, deja un comentario, dime desde dónde nos escuchas y suscríbete si aún no lo has hecho, porque tenemos muchas más historias como esta en camino. Nos vemos en el próximo episodio.